Hay muchos evangelios, digamos, hay muchas buenas nuevas en nombre de otras personas, en nombre de otras estructuras. El lugar más alto que podemos ocupar al respecto del otro es a su servicio. Lina, ¿cómo estás? Qué radiante estás hoy. Gracias, Tomás, muchas gracias. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta de hacer este episodio que sé que hay expectativa frente a lo que hoy vamos a conversar. Y bueno, muy contenta de estar nuevamente aquí en Mesa Segura. Ayer fue el Día de la Mujer y bueno, creo que es una fecha muy importante para hacer alusión a cómo las mujeres cristianas hemos hecho resistencia a los diferentes abusos de los que hemos sido víctimas en estos espacios de fe. Y creo que Mesa Segura ha sido un espacio muy importante para que las mujeres puedan tener un espacio para hablar, para romper el silencio y bueno, muy contenta porque a través de esta fecha pues hacemos memoria de diferentes procesos, pero también hacemos memoria de diferentes logros. Esta semana tuvimos una noticia que fue muy mediática, de la cual nosotros en un momento dado hicimos análisis del caso, y es este pseudo pastor de Caldas, de Chinchina, creo que es Caldas, que abusó, secuestró e intentó asesinar a su hijastra. Y bueno, hubo una condena ejemplar, afortunadamente, para este caso, que también, digamos, sienta algún precedente frente a otros casos. Y aunque eso nunca debió haber pasado y aunque lamentamos profundamente el sufrimiento de esta niña, pues nos alegramos que la justicia ordinaria haya hecho algo, ¿sí? Haya actuado diligentemente, y que esta niña está siendo protegida por su mamá. Eso ya parece que hay más información, que la mamá está de parte de la niña afortunadamente, la está cobijando diferentes personas y bueno, esto también es un motivo de, pues, de alegría, que en medio de tanto dolor hay un mínimo de justicia. Ujú. Cuarenta y Ujú. tantos años fueron, ¿no? 43 años y 6 meses. Ujú. Es muy difícil, Lina, precisamente con el tema que estamos conversando hoy, que vamos a desarrollar, y es el tema de comunidades saludables, cómo Ujú. distinguir comunidades donde hay menos posibilidades de vivir casos de abuso. Y es muy difícil porque hay muchas iglesias que se están abriendo constantemente y no hay protocolos que vigilen el estado de la salud mental Mm. de quienes están ahí dirigiendo desde el pastorado. No hay protocolos que estén vigilando, Ujú, acompañando, haciendo seguimiento. haciendo seguimiento al Ujú. respecto de quiénes son los pastores y de lo que enseñan y de lo que plantean, y de lo que nos vamos dando cuenta mientras vamos conversando, es que el común denominador de los discursos en general, de los discursos, ah, eh, los discursos usuales dentro de la iglesia cristiana, por lo menos la iglesia cristiana protestante, Ujú. Protestante. en todas sus posibilidades, que es a donde hemos nosotros pertenecido, vos y yo, Ujú. y muchos de los de quienes nos siguen. No existe algo que esté regulando, y los discursos en general son tendientes al abuso, son tendientes a permitir escenarios donde es más factible la realidad del abuso. Así es. Y yo creo que otro asunto es que, además de que no hay protocolos, ni siquiera hay iniciativas en las instituciones que agrupan, que agremian a las iglesias para esto. O sea, aquí en Colombia, como hay en diferentes organizaciones, en España, en Argentina, hay colectivos que agrupan iglesias, pero muchas veces en sus encuentros, en sus capacitaciones, asambleas, congresos, eventos en general, el tema de la prevención del abuso no aparece, ¿sí? Es como si no fuera un problema. Es como que el problema es, no sé, la alabanza, el problema es asuntos políticos, a propósito que acabamos de cerrar elecciones en Colombia para Cámara y Senado, el problema es los impuestos para la iglesia, el problema es un montón de cosas, pero
la problemática sentida y aguda, como es el abuso de poder religioso, no se aborda. Entonces, si no se aborda, si ni siquiera es leído como un problema, pues no van a haber protocolos desafortunadamente. Y se vuelve un círculo vicioso, porque Total. no se aborda porque no es visible, y no es visible porque se oculta. Entonces, Exacto. se sigue ocultando, sigue pareciendo no importante, sigue no abordándose dentro de la iglesia. Lina, características de una iglesia sana, características de una iglesia que tiene menos posibilidades. Es muy teso usar este lenguaje, ¿no? Porque parece como un lenguaje muy diplomático. Sí, sí, sí. Lo cier el asunto es que por más características que demos, nada va a garantizar que no hayan realidades de Ujú, abuso dentro de. Así sigan como todas estas líneas. Lo que sí podemos garantizar es que hay unas, características en las que son más factibles que haya abuso, y hay unas características en las que es menos factible que haya abuso. ujú. ¿Cuáles son esas características donde es menos factible que encontremos abusos dentro de los espacios de fe? Ujú. Bueno, yo creo que la primera y que la, a mi juicio, la central, es que una iglesia cristiana que se supone sigue a Cristo y su Señor es Cristo y su centro, el centro de su fe, de su doctrina, de lo que hace, de lo que piensa es Cristo, pues debe ser una iglesia cristocéntrica y no pastorcéntrica, ¿sí? En ese sentido es todo, el ejercicio del liderazgo, la predicación, debe estar pensada en la persona de Jesús, no debe estar pensada si al pastor le agrada o no le agrada, si a la mayoría les va a gustar porque los va a animar o porque los va a entretener, sino si realmente en lo que se está, el mensaje que se está presentando es el evangelio de Jesús, porque si no se está presentando otro evangelio. Sí, hay muchos evangelios, digamos, hay muchas buenas nuevas en nombre de otras personas, en nombre de otras estructuras, como por ejemplo todo lo que es la teología de la prosperidad. Ese es otro evangelio, pero ese no es el evangelio de Jesús, ¿sí? Ni es Entonces, teología ni es prosperidad. exacto, ni es teología, ni es prosperidad, ni lleva a las personas a acercarse realmente a Jesús, lo que los lleva es a acercarse al dinero, de hecho, a que su corazón sea cada vez más ambicioso, a angustiarse por temas pues, de posesiones, de asuntos materiales, pero no los lleva a revisarse, no los lleva a darse cuenta que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos del amor de Dios, que necesitamos aprender a amar a nuestro prójimo, porque todas esas otras formas no nos llevan a Jesús. Y dentro de esa visión, pues está, creo que una iglesia sana y cristiana, cristiana sana, debe centrarse en el modelo de liderazgo de Jesús, que fue un modelo de servicio, ¿sí? Un modelo donde la pirámide se invierte, donde los que tienen el poder lo usan para servir, no para ser servidos, que Jesús, digamos, insistentemente lo decía. ¿Sí? Entonces creo que ese es un elemento, porque si sabemos que el poder que nos da el Señor por un cargo, por un don, por un rol dentro de la congregación, es para el servicio, pues digamos que esa reflexión va a estar tan constante y ya tan naturalizada que otra forma que quiera luego manipular al otro para sacar provecho se va a sentir bastante disonante y va a aprender las alarmas. No sé si ibas a decir ahí algo que vi como estos. Si no, un montón, a mí se me prende, este tema me emociona muchísimo, ya mirado desde lo teológico. Estoy pensando, tengo la voz de Marcos Vidal cantándome en la cabeza. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. Y Ujú, me gusta mucho este poema que nos muestra el camino, yo lo he llamado el camino del éxito de ujú, Dios, que es muy contrario de nuestro camino de éxito. Y es que siendo Dios, no le importó y caminó hacia ser humanidad, ujú. pero siendo humanidad no le importó, sino que se hizo siervo de los demás. Y siendo siervo de los demás, llegó hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias. Ujú. Camino de arriba, desde el privilegio Claro. hasta las últimas consecuencias y unas Ujú.
circunstancias que fueron muy difíciles. Y me parece preciosa esa paradoja cuando Jesús enseña: "El que quiere ser mayor, sirva", Ujú. porque Sirva. es una paradoja constante. En Ujú, cualquier momento en que se nos ocurra ser más, la invitación es a ser ujú. menos. Claro. Siempre que pienses en estar por encima de, vete a servir, ¿no? Ujú. Es esta invitación, es de alguna manera una contra. Cualquier intento de sentirnos más arriba, Más arriba. mejores que los demás, la idea es ponernos al servicio de los demás, y es Ujú. ese ejercicio del servicio lo que en el reino de Dios, en el proyecto del reino de Dios, es reconocido como algo mayor. El Así lugar es. más alto que podemos ocupar al respecto del otro es a su servicio. Y Sí. es cuando hablamos de cristocéntrico, hay todavía está esta idea de Dios sentado en su trono, que es Ujú. cierta, ¿no? Que es completamente cierta, pero el Dios sentado en su trono que decide hacerse humanidad, que Claro, decide estar al servicio y que decide ir hasta las últimas consecuencias, anunciando lo que tiene por anunciar el reino de Dios, claro. que es un reino basado en el amor por el otro. Eso es cristocéntrico, lo Ujú. cristocéntrico es lo que nos acerca al bienestar del otro. Lo Claro. cristocéntrico no es estar por encima, yo soy el pastor, yo soy el que manda. Lo cristocéntrico es bajarnos, alimentar a quien tiene hambre, cobijar a quien tiene frío, Ujú. anunciar esperanza en medio de las tristezas y en medio de la opresión, acompañar a las personas que han tenido momentos difíciles. Ujú. Eso es lo cristocéntrico y se nos olvida como toda esta, el componente humano de lo que significa Ujú. cristocéntrico. Y Así cuando es. nos centramos en Cristo, eso nos lleva a un camino de cercanía con las personas, ¿no? Entonces, Ujú. este tema a mí me emociona mucho porque, Ujú. claro, es que muchas veces uno habla de que el evangelio tiene implicaciones sociales, de bienestar para las personas, y hay algunos que llegan y dicen, no, lo que pasa es que no son las personas, es Jesús, y no podemos ser antropocéntricos, tenemos que ser Ujú. Ujú. cristocéntricos, y ser cristocéntrico es seguir a un Dios que va desde su trono hasta la Así cruz. es. Ujú. En ese camino nos acerca a las personas. Así es. Y en esa medida, si nos vamos acercando a las personas, nos vamos dando cuenta que tanto él como yo, como ella, como yo, somos imagen del Señor y por tanto su dignidad, eh, digamos, no puede ser utilizada para nada, ¿sí? Para ningún provecho propio. Entonces, justamente creo que predicar un evangelio, el evangelio de Cristo nos lleva a respetar, a cuidar, a dignificar a mi prójimo, a las personas que están a mi alrededor. A salvar a las personas que incluso estamos usando la Biblia para maltratarlas. Sí. La mujer adúltera, bíblicamente, es digna de ser condenada a las Sí. piedras. Y Ujú. Jesús interrumpe esa muerte, ¿no? Entonces, incluso eso que creemos que estamos haciendo desde la santidad, desde el Ujú. bibliocentrismo, Ujú. Ujú. cuando toca con la vida de las personas, la enseñanza de Jesús es a interrumpir las piedras, a ponernos entre las personas que quieren apedrear y la dignidad de las personas apedreadas, ¿no? Ujú. Aún si esas personas deciden no seguir a Jesús, ¿sí? Que eso es lo otro. Creo que el otro elemento importante es que en una iglesia cristiana se predica el mensaje del Señor, pero no se manipula para que sigan a Jesús, ¿sí? No usan ni el miedo, ni la culpa, ni la vergüenza, ni ninguna artimaña emocional para que las personas por miedo, por ansiedad, terminen siguiendo a Jesús, sino que simplemente se expone el evangelio, simplemente vivimos el evangelio y las personas eligen desde la libertad misma que Dios nos dio si lo siguen o no lo siguen,
¿sí? Creo que eso también es muy importante en una iglesia saludable, porque a veces las iglesias quieren coartar y quieren generar, por tener más adeptos, generan miedo, generan vergüenza, generan más culpa para que las personas digan que son cristianos, pero en el fondo a veces ni siquiera han entendido el mensaje de Cristo, sino que están aquí por todo el miedo que ha habido. Pero si vemos a Jesús, Jesús nunca eh, motivó a que lo siguieran desde el miedo ni desde la culpa. Entonces creo que ese es otro elemento. Cuando una iglesia tiene que usar el miedo, la culpa, la vergüenza, las humillaciones para tener adeptos, allí no es sano. Sí, simplemente una iglesia saludable presenta, muestra, vive el evangelio y ya, como bien dice Hechos, se van sumando las personas, ¿sí? Pero no desde la presión, no desde la manipulación, Completamente. ¿sí? Lina, el amor echa fuera el Ujú. temor. El temor. El miedo no puede ser parte de la base de nuestra Ujú. fe. El miedo no, al contrario, el amor del evangelio lo que busca, y ese texto está mostrándonos a Dios, a Ujú. cómo Dios nos ama, el amor con el que Dios nos ama, que es la base con la que tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros en todas las posibilidades de relación humana. El amor con el que Dios nos ama hace que los miedos se vayan. Se Echa fuera vayan. el temor. Claro. Y eso permite que las personas conozcan realmente la persona de Jesús, ¿sí? Y sin angustias, sin temores, sino con deseo, con curiosidad, con anhelo, explorando. El otro aspecto que me parece muy importante, de hecho, el texto de Lisa Clay también lo presenta con claridad, es que las iglesias se revisan a sí mismas. Las iglesias con culturas saludables están en constante revisión, es decir, no parten del presupuesto o del supuesto de que aquí todo lo hacemos bien y aquí nada hay que cambiarlo, sino que hay una reflexión continua sobre cómo estamos haciendo las cosas, hay una reflexión continua sobre ajustes que necesitamos hacer, hay una reflexión continua sobre el tipo de liderazgo, las formas de liderazgo que estamos implementando, sobre las actividades, hay una rendición de cuentas en medio de ese ejercicio de revisarnos. Porque la rendición de cuentas no es un ejercicio administrativo solamente para decir, ay, sí, entregaron informes cada ministerio, ¿no? Es para decir, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Y qué de pronto nos estamos saliendo de esa visión misma de Jesucristo, que de pronto estamos haciendo más desde otra perspectiva y no desde la perspectiva cristocéntrica. Entonces creo que ese elemento también es muy importante, esa conciencia continua y esa rendición de cuentas. Nuevamente, no es para hacer una lista de chequeos, ni siquiera es para dar un reconocimiento al mejor líder y el peor líder o cosas así que son muy empresariales y que se ha ido metiendo a la iglesia, sino para estar en esa revisión continua. Si uno mira en el libro de Hechos, en muchos de las personas de la primera iglesia o la iglesia primitiva hacían reflexiones sobre cómo vamos a hacer esto, qué debemos hacer, oraban juntos, tomaban decisiones juntos frente a muchos asuntos que iban apareciendo y que de pronto no habían pensado antes qué vamos a hacer con esto, lo meditaban, lo reflexionaban, oraban, es decir, había un tiempo para estar en continua reflexión sobre quiénes somos y qué es lo que necesitamos hacer a la luz de, pues, de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, esos tiempos a veces las iglesias no los tienen. A veces es como una reunión donde cada uno entrega de pronto un informe, si es que lo entregan, o simplemente no hay reuniones y vamos solamente planeando el montón de actividades para el siguiente año y listo, pero no hay un tiempo para detenerse y meditar en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo. Total, yo quiero enfatizar, Lina, en algo que ya mencionaste. Quiero decirlo yo como para que sea más enfático, Ujú. para que lo digamos los dos. Y es que no se trata de una reunión haciendo una lista de chequeo de las cosas que se Ujú. hacen bien. Me dio mucha risa ahorita porque yo sería el peor líder siempre. Yo soy, yo siempre sería la oveja negra. Em, Porque hay lugares donde aparentemente esto existe, Ujú. y lo que hacen es sacar algunas cifras, sacar algunas cosas de lo que hicieron durante el año y qué bonitos somos como iglesia. Ujú. Pero hacia adentro, pues es muy fácil decir, fuimos a estos barrios y dimos estos regalos y entregamos.
digo muy fácil en la acción de decirlo, de Ujú, exteriorizarlo. No estoy diciendo que sea fácil hacerlo, todo eso tiene ujú, una logística importante y es bonito que se haga, gol. ujú, Pero lo que no es usual es encontrar una evaluación interna de qué estamos haciendo mal, qué ujú. nos hace falta, Nos hace qué falta. deberíamos estar implementando como iglesia, ¿no? Am, Solamente hay una evaluación interna cuando hay un escándalo externo. Ujú. Y después hablamos de eso. Ahorita en la iglesia Betel en Estados Unidos hay una locura, porque Sí, crisis. sí, porque hay uno de sus profetas, es una iglesia pentecostal muy grande, muy reconocida, uno de sus profetas, ah, abusó, ¿no? Tuvo actos de abuso contra mujeres y ahorita están evaluándose internamente, Ujú, y ahorita están que no está mal que lo hagan, pero hubiese sido 1000 veces mejor que lo hicieran antes de un escándalo y antes de ujú. una crisis, Total. ¿no? Siguiendo como las pistas, esto nunca es silencioso. Lo que nos hemos dado cuenta es que, siempre hay como algo notorio detrás de los actos de abuso, Ujú, porque no es individual, siempre hay otros casos y siempre hay personas que como que se como que se ciegan frente a lo que está ocurriendo. ujú, Entonces, es la invitación a evaluarse constantemente, no porque hay un escándalo, no porque hay una crisis, no porque hubo una denuncia, sino precisamente para prevenir el hecho de que hayan realidades de abuso entre liderazgo. exacto. Yo creo que ese ejercicio es fundamental y promoverlo para que cada ministerio lo haga y promoverlo para que el equipo ministerial o no sé, como cada uno del equipo de ancianos, como según el gobierno que tenga cada iglesia, lo esté haciendo con cierta constancia para, de hecho, para estar preparados ante situaciones de crisis y saber cómo actuar. Además que esto ayuda también a saber que de pronto estamos haciendo más por moda que realmente por la convicción del evangelio, porque a veces sin darnos cuenta, yo creo que cada uno podrá decir, uy, yo terminé haciendo esto más por otras razones y otras motivaciones que realmente por mi convicción como cristiano. Y nos puede pasar facilito, pues porque el corazón humano, sí, pues es engañoso, dice la Biblia, y uno puede creer que está haciendo todo con la convicción de la fe cristiana y mentiras. En el fondo lo que hay es deseo de ser más reconocidos. En el fondo lo que hay es que el deseo es que aumenten los diezmos y las ofrendas. En el fondo lo que hay es otra cosa que no es Jesús mismo. Entonces creo que esa reflexión nos ayuda muchísimo a estar como en ese continuo. Creo que hay un texto en Timoteo que Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Sí, es decir, revísate, ¿sí? No te confíes ni en tu sabiduría, ni en tu experiencia, ni en tus títulos, ni en todo el tiempo que llevas como cristiano. No te confíes, revísate, cuídate de ti mismo porque este corazón es engañoso y creo que una iglesia saludable tiene conciencia de eso. Bueno, hay otro elemento que me parece también muy importante, Tomás, y es una iglesia saludable fomenta la autonomía y el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, no genera dependencias, genera la formación necesaria para que cada cristiano vaya madurando en su fe en Cristo Jesús, en el carácter del Señor. Nos apoyamos como comunidad para fortalecer esa madurez en la fe del Señor, pero no es para generar dependencia, no es para que entonces cuéntame todo y para yo decirte qué es lo que tienes que hacer y yo te controlo y yo decido en dónde tienes que trabajar, qué tienes que estudiar. No, 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 no es para eso. Se forma en el conocimiento del Señor para que la persona tenga una relación íntima con Dios de manera personal y desarrolle la autonomía. Uno no ve en la iglesia de los hechos Pablo todo el tiempo con una iglesia, todo, diciéndole todo, sino que él iba acompañaba a la iglesia, se iba a otra iglesia y así, sí, iba rotando
y los apóstoles iban rotando, iban formando y se iban de allí, no generaban relaciones de dependencia que muchas veces las iglesias malsanas y donde hay abusos generan dependencias. Y el otro asunto es el pensamiento crítico. En muchos textos se habla de escudriñar las escrituras, en el texto de Hechos también habla que los de Berea comparaban si lo que Pablo y Silas le habían dicho realmente era así, se iban a las escrituras a verificar, ¿sí? Jesús mismo le hacía preguntas a los discípulos para fomentar ese pensamiento crítico frente a la religiosidad que muchos de ellos tenían, como cuando nos contabas en el episodio pasado que unas personas que no eran discípulos, pues estaban predicando y sanando en el nombre de Jesús y ellos estaban bravísimos y él los confrontó frente a esa reacción que tuvieron, ¿sí? Entonces el pensamiento crítico creo que es parte de la fe cristiana y desafortunadamente las iglesias donde quieren o donde hay cierta intención de manipular y controlar, pues lo que no quieren es que la gente piense, sino simplemente que se adapten al pensamiento que se instalen todas las creencias o narrativas que hay y usted no piense por usted mismo que yo pienso por usted. Creo que una iglesia cristiana saludable ayuda a fomentar el pensamiento crítico, aún como yo he escuchado afortunadamente varios pastores para levantar la mano y decir, pastor, eso que usted dice no es así por esto y por esto. Y el pastor no se va a sentir como, digamos, atacado, sino que va a decir, ven, discutámoslo, hablámoslo, y hay esos espacios para hablarlo. Entonces, creo que en una iglesia cristiana saludable está esa posibilidad. Una iglesia que acompaña la fe, Ujú, no que impone las ideas exacto. de la fe. Ujú, Una iglesia que está que brinda las herramientas necesarias teológicas. Esto me pasa un montón. Uno ve oficinas de pastores con títulos universitarios diciendo teólogo, teóloga, ujú, y usualmente les funciona para poderle decir a la congregación, bueno, a muchos les funciona para poderle decir a la congregación que yo soy el teólogo, yo soy el que sabe, yo soy el que estudió, yo soy el que tiene el título en la oficina, yo soy el que me quemé las pestañas 5 años, yo soy el que tiene que decir lo que hay por creer o saber, o enseñar. Y yo creo que las herramientas teológicas de conocimiento de cualquiera de las disciplinas que como pastores y líderes se tenga, tienen que estar al servicio de las necesidades de las personas, lo que decíamos en el primer punto. Poner lo que sé al servicio de que la gente pueda ser acompañada en la fe, sin que la fe sea una imposición de mi forma de interpretar ujú, la escritura o de la escuela a la que yo pertenezco, ¿no? Porque ese es otra vaina que ocurre. ujú, Hay varias vertientes interpretativas y lo que algunos pastores hacen es imponer la propia. No hay como estas son las herramientas, estas son las ajá, posibilidades. ¿Cuál pensarías como ujú, cristiano, como cristiana, que podría ser mejor de acuerdo a tus necesidades? No, esto es punto, porque yo soy el teólogo que tiene el título en la oficina. ujú, Entonces, yo creo que incluso en esas cositas chiquitas, en la forma en que entendemos que somos profesionales, por ejemplo, ujú, ¿para qué? Alguna vez escribía un texto que me gusta mucho, ¿para qué necesitamos el texto Receptus si hay alguien que vende aguacate bajo el sol que necesita, el amor del evangelio? ujú. No que no sea importante eh, El estudio el bíblico. estudio, lo teórico, Ujú, sí el para qué es importante. ujú, Entonces, la invitación es como, ¿para qué son las herramientas que tenemos como líderes? Porque el estudio no es la única herramienta, el hecho de que ujú, estemos ahí quiere decir que hemos recorrido, porque tenemos el carisma, tenemos la chispa, tenemos la forma en que la gente se acerca. ¿Cómo usamos todo eso? No para sentirnos importantes e imponer nuestras posiciones, sino para brindar herramientas a la iglesia para que pueda ser acompañada en su fe cotidiana. ujú. Así es. Y creo que cuando está esa posibilidad, pues también cabe
el espacio para las dudas, las preguntas, las inquietudes. Sí, todos de hecho vamos madurando en la fe y muchas cosas de las que nos permiten madurar son esas dudas y esas crisis de fe y esas preguntas que a veces unas son resueltas, otras no serán resueltas, sino cuando ya estemos allá con el Señor, ¿sí? Pero permiten, las iglesias saludables permiten que hayan esos interrogantes, que hayan esas dudas, que podamos decir, yo no estoy todavía tan seguro de eso, yo no estoy tan segura de esto, y no por eso entonces te expulsaron, te miraron extraño, te avergonzaron, te humillaron, sí, te dijeron no estás alineado al propósito de Dios, sino que al contrario, como decías, acompañan en ese mismo proceso de tener inquietudes, de revisar, de explorar, de decir, mira, hay estos planteamientos sobre esto, ¿sí? Eso es lo que hay, mirar qué es realmente lo relevante, para la fe, que de pronto es más bien una, no sé, un adorno, una arandela. Creo que esas reflexiones son importantes y abrir el espacio para que hayan, porque es que a veces, por ejemplo, hay estudios bíblicos o escuela dominical o como le quieran llamar, donde simplemente es una persona hablándole y los demás recibiendo y copiando y diciendo, ah, ok, ok. Pero un estudio es varias personas discutiendo el texto bíblico, ¿sí? Varias personas comparando cosas, diciendo yo había leído esto, ven que es que yo tengo entendido esto, pero aquí me queda una inquietud, pero sí, ese espacio me parece fundamental y muchas iglesias eso lo anulan, porque simplemente es una impartición de normas o de constructos y creencias y listo. Y allí es donde no hay posibilidad de madurar. Es más, ahí es donde los líderes no tienen posibilidad de crecer tampoco, ni de madurar, porque no hay quien los confronte, no hay quien les diga, venga, tal cosa. Porque yo también creo, Tomás, que una iglesia saludable no es, no es una iglesia donde no se pueda confrontar. Yo creo que es necesario la confrontación entre hermanos. Sí, de hecho, por eso la Biblia nos anima a confesar los pecados unos a otros. Sí, porque eso nos ayuda a restaurar, a sanar, pero las iglesias saludables eso no lo hacen, simplemente buscan que unos cuenten para manipularlos, pero los que están en la parte de arriba no cuentan nada ni a nadie, o cuando lo cuentan, lo veíamos en el narcisismo vulnerable, es para congraciarse y desde allí también manipular. Hay algunos que usan el tema de la confrontación como algo que viene de arriba hacia abajo, ¿no? El tema de la confrontación es que yo soy tu líder y te tengo que confrontar, Exacto. yo soy tu pastor y te tengo que confrontar. Pero aquí en Mesa Segura, cuando hablamos del el ejercicio de confrontación, es un ejercicio horizontal. Es un ejercicio donde nadie está por Exactamente. encima de Ujú. nadie, donde se expresa la diferencia, lo que no está de acuerdo, para que horizontalmente se pueda conversar y se Ujú. pueda como pueda contrastar, pueda conectar, ¿no? Pueda construirse la conexión, porque la iglesia es una realidad en construcción, ¿no? Ujú. Los dones de los que se habla en el texto son para la edificación de la De iglesia, la iglesia. Ujú. constantemente edificándose y pues aspiramos, buscamos que nuestro proyecto aporte, así sea un granito chiquito, en esa construcción constante de espacios de seguridad y de amor. Una iglesia que conversa y que acompaña en vez de imponer, no de manera Ujú. radical. Otro aspecto que me parece muy importante y el ministerio de Jesús nos lo refleja con claridad es la diversidad en los ministerios, en la congregación, ¿sí? Hay iglesias que todos parecen como uniformados, ¿sí? Se visten igual, hablan igual, piensan igual, expresan su vida emocional igual, como que todo es un formato, pero si uno ve el ministerio de Jesús, Jesús escogió gente totalmente diferente, pescadores, publicanos, habían hombres, habían mujeres, eh, es decir, en la iglesia del Señor debe expresarse esa diversidad. Se debe dar espacio a esa diversidad, porque hay iglesias donde cuando alguien piensa diferente o cuando es joven o que no, ya está muy adulto, por ejemplo, a veces hay iglesias donde los adultos mayores ya es como, ay, no, pongámoslos a orar, pero no es como pongámoslos a orar porque la oración es un
proceso, es una práctica espiritual importante y la sabiduría de ellos es un respaldo para la congregación, sino para ponerlos a hacer algo, como para ocuparlos, ¿sí? Pero no porque el adulto mayor pueda tener una voz importante, una voz significativa. Lo mismo a veces pasa con los niños, entonces no se incluyen los niños, no se escuchan a los niños, sino que los niños los mandamos a veces a la escuela dominical para entretenerlos, pero no hay una conciencia del lugar de los niños en el reino de Dios. Y a veces cuando entonces no se tiene en cuenta esa diversidad, pues de alguna manera hay un riesgo de que la iglesia se vuelva tan uniforme que las personas digan, no, yo como no me parezco a ellos, yo ahí no tengo espacio, ¿sí? Yo allí no hay lugar. Y yo creo que muchas iglesias en algún momento han entrado a sus templos personas que dicen, "Ah, esta persona, ¿quién es? Uy, esta persona, ¿por qué está aquí?". Recuerdo una vez que hace muchos años mi pastor de jóvenes hizo un ejercicio y es que él empezó a predicar el sábado, como siempre habitualmente lo hacía, y entró un habitante de calle. ¿Sí? Así con el costal, bueno, todo, digamos, como todo el aspecto de un habitante de calle que llevaba una vida muy, muy difícil. Y todos, claro, nos asustamos y él se sentó en la primera banca, en la fila y todos quedamos como inquietos, como ya dejamos de escuchar la prédica y resulta que era parte de la predicación. Sí, era una persona que estaba haciendo ese performance y luego el predicador invita, le dice: "Ay, ven tú que hoy nos vas a enseñar el mensaje de la palabra", y uno como quedamos nosotros como así que él va a enseñar el mensaje de la palabra, o sea, un habitante de calle. Y lo hizo con esa intención, lo hizo con la intención de que el Señor puede revelarse de cualquier manera, puede revelarse a través de cualquier persona y que su palabra se hace manifiesta a través de cualquier persona que Él quiera hacer. Y en ese caso era un habitante de calle, y claro, ya luego se va quitando como todo lo, digamos, un poco toda la ropa que tenía encima y nos empieza a hablar de eso. Y eso me pareció bellísimo, porque decía, ¿ustedes por qué se asustaron? ¿Por qué se preocuparon? ¿Por qué les parecía terrible que yo me hiciera en la primera banca? Es que debía haberme hecho en la última. Y era como una confrontación, porque a veces nosotros tenemos en nuestro imaginario quién debe ser parte de esta iglesia y quién no, ¿sí? En cambio, Jesús, al contrario, lo que hizo fue incluir los que no estaban dentro del sistema religioso. Y creo que una iglesia saludable tiene conciencia de esa diversidad que se necesita además también para crecer y para madurar. Yo he escuchado cosas muy interesantes, como, como que se fomenta la forma de vestir y la estética y Estética. el estilo de vida. Y Ujú. si no se tienen esos estilos de vida y esa estética, no hacen parte del ADN de esta iglesia. Palabras textuales. Ese no es el ADN de esta iglesia. Entonces, si quieres tener otro estilo de vida, ve y busca tu ADN en otra iglesia, ¿no? Vete de aquí, no quiero que hagas parte de esto que somos nosotros en este lugar donde somos linealmente este ADN, Sí, este estilo de vida, estas palabras, cuando hablamos, esta forma de pensar frente a lo que vemos, ¿no? Y yo creo que eso es peligroso, porque precisamente, mm, algo que me gusta imaginar mucho es a Jesús en el medio y discípulos y discípulas alrededor. Cada persona, desde su perspectiva, va a poder describir lo que ve de una manera muy diferente. Algunos van a ver su nariz desde el perfil, y van a poder ver si la nariz es como salidita o es hacia adentro o es como respingona, o otros van a verlo desde el punto de vista de su cabello que cae en la espalda, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué tan largo es? ¿Es crespo? ¿Es lacio? Otros van a poder verle su rostro de frente. Van a poderse dar cuenta si su nariz es un poquitico torcida, si no es torcida, si es... Cada descripción de Jesús desde el punto en el que se está mirando va a aportar en la construcción completa de lo ujú, que Jesús es. total, Nadie ve a Jesús completo, por ujú, más le conozca. total. Solo vemos a Dios, solo vemos a Jesús de una forma más amplia cuando aprendemos a verlo con el otro. Cuando mis descripciones de Jesús se juntan
con las descripciones del otro y podemos contrastar y podemos armar comunitariamente quién es y cómo es Jesús. Entonces, cuando el ADN de una iglesia esta vaina Sí, empaquetada, es esto y punto, nos estamos sentando a mirar a Jesús solo desde una perspectiva y no nos estamos permitiendo conocer las otras perspectivas de personas que están mirando a Jesús o claro. Además otras. nos volvemos discriminatorios y excluyentes. Sí, alguna vez alguien me contaba, pues, que, Dios había puesto en su corazón a ella y a su esposo servir a los más pobres. Y se fueron contentos diciendo: "Mira, hay algo que Dios nos ha puesto y es que queremos servir a los más pobres, tenemos este proyecto". eh, y la respuesta de sus pastores fue: "Bueno, pero eso aquí no funciona". Es decir, ese proyecto, bueno, pues háganlo si lo quieren hacer, pero con nosotros no cuente, ese no es la misión de esta iglesia. Y ella decía, yo no esperaba que me dijeran, sí, te vamos a apoyar y dar plata, pero sí decía que, o sea, ella esperaba que dijeran, bueno, qué interesante que Dios te está mostrando eso, miremos entonces cómo podemos apoyarte, así sea en oración, respaldándote, acompañándote, diciendo, bueno, ¿y qué, cómo lo estás pensando hacer? ¿Sí? ¿Qué te interesa? No, no lo escucharon, dijeron: "No, pues muy interesante y todo, pero esto aquí no tiene lugar". Es decir, tu tema con los pobres allá y nosotros acá, ¿sí? Que es un poco lo que estás diciendo. Entonces se vuelve una iglesia discriminatoria Era el finalmente. ADN de la Sí, iglesia. exacto. Y como no tiene ese ADN, entonces quien intente estar allí sin ese ADN, pues pueden terminar generando prácticas abusivas, porque lo van a forzar de cualquier manera que se alinee a ese ADN, ¿sí? Y eso es obviamente bastante peligroso, pero además muy, muy triste también, porque además habrán personas que sienten entonces que en ninguna iglesia tienen espacio, ¿sí? Que en ninguna iglesia, que entonces aquí me toca vestirme acá me toca hablar de esta manera, en esta me toca aparentar que tengo tantos recursos económicos, en esta me toca, o sea, en cada una me toca entonces ponerme una máscara, cuando al contrario, cuando conocemos al Señor, el Señor lo que hace es quitarnos todas las máscaras y desnudarnos justamente en nuestro corazón para empezarlo a restaurar, a sanar, a transformar. Pero en una iglesia que siempre te están pidiendo máscaras para poder pertenecer, pues es una iglesia de alto riesgo. Muy bien, vamos a seguir entonces con otra de las características que creo que es fundamental y lo hemos de alguna manera tocado en ciertos episodios y es entre más horizontal sea la toma de decisiones, ¿sí? Más saludable o menos riesgo de que vayan a haber abusos. Es decir, cuando el poder está de todas las decisiones están concentrados en una persona, pues obviamente lo que hay en el corazón de esa persona es lo que va a movilizar las decisiones. Pero entre más horizontal, y tú decías algo la vez pasada, Tomás, que me pareció muy interesante, creo que también entre más rotativo, es decir, entre más personas hagan parte de esa toma de decisiones y no sean las mismas durante 20 años, sino que haya una rotación y eso también tiene que ver con la diversidad, pues va a ser mucho más horizontal, mucho más claro, mucho más comunitario y no va a haber una lucha de poderes ni las decisiones se van a tomar a partir de esas luchas de poderes y tensiones que se dan muchas veces por los cargos que se están allí disputando, sino que se está pensando desde una visión comunitaria, que es lo mejor para el colectivo, que nos ayuda a formarnos en nuestra madurez en Cristo como congregación y no está pensándose en los intereses de unos pocos. Entonces yo creo que ese liderazgo, entre más horizontal sea, mejor. Y además aquí hemos analizado muchos casos de las grandes instituciones o denominaciones que cuando se han ocultado abusos, se ha dado justamente porque está muy verticalizado el poder y está tan concentrado que esos que tienen el poder conocen de los abusos y los silencian, los ocultan y el resto a veces ni siquiera se dan cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero entre más horizontal, pues hay más posibilidades de alerta y hay mayor construcción colectiva también. Que seguimos, y yo quiero ser insistente con eso, seguimos a un Jesús que se despojó de sus privilegios verticales para caminar de manera horizontal con las personas. Si Jesús, el Jesús al que seguimos, nos mira de manera horizontal, necesitamos
ser horizontales con el otro. Necesitamos dejar de intentar caminar hacia arriba a lugares donde estamos por encima de los demás. Ujú, Y necesitamos aprender a caminar hacia abajo para mirar al otro horizontalmente. Es más, si hay una verticalidad, es nuestra decisión de servir al otro, de servir al otro en sus necesidades. Y ujú, te hablo de eso porque en el concepto bíblico de servicio es estar por debajo de, ¿no? ujú, Nuestra insistencia debe ser no por debajo en dignidad, nuestra insistencia debe ser poner mis recursos de privilegio a los pies de las personas, ujú, de sus necesidades, ¿no? Que eso es lo que hace Jesús. El poder en Jesús, en el Evangelio, en el camino de éxito de Dios, no es hacia arriba de manera vertical, es hacia abajo de manera ujú. horizontal. Así Estar es. el otro, mirarnos cara a cara, construir juntos, juntas, caminar. Los ministerios, pastor, profeta, apóstol, maestro, no me acuerdo el orden. No es un asunto de que quienes ocupan esas posiciones están aquí. Es un asunto de que es una dinámica horizontal donde a partir de los diferentes talentos nos acompañamos los unos a los otros para el Ujú, caminar constante del evangelio, no en el que yo soy el pastor y uno escuchaba es un montón, el pastor es un nivel de autoridad, ujú. pero el apostolado, el apostolado es una Sí. y uno escucha sermones, ¿no? De esta línea del cristianismo en el que, ay, cuando yo era pastor, yo abrazaba. Ahorita que soy apóstol, yo les hablo con autoridad, Sí. ¿no? Porque pareciera que tienen estos tintes de poder escalar. Ujú. Ya estoy más alto. Y yo no sé para dónde, o sea, no sé hacia dónde es que están escalando. No, ese es Super Saiyajin uno, Sí. 2 y 3, y querubines, arcángeles y eso. Claro, no, y yo creo que justamente por eso desafortunadamente vemos estas relaciones de la vida de fe con la política. Como ya no pueden escalar, es decir, después de pastor sigue apóstol y la esposa inmediatamente profeta, y ya no sé de ahí qué más sigue, entonces les toca irse al mundo político para poder ser entonces ahora representante a la Cámara o senador o candidato a la presidencia, porque es que ya no hay dónde escalar, porque es que el reino de Dios, como es todo lo opuesto al reino de los seres humanos, pues en el reino de Dios no hay cómo escalar. Lo que hay es cómo seguir sirviendo. Entonces, como eso no satisface esos deseos ególatras, muchas veces narcisistas, pues les toca irse a juntarse con otras lógicas donde sí hay escalamiento que muchas veces está en el sector político o empresarial. ¿No? Que allí, digamos, sí pueden ir escalando y pueden ir demostrando su crecimiento de diferentes maneras. Yo quería precisar, Tomás, ahorita que estabas hablando, que me parece muy interesante la metáfora o esa figura que usaste de Jesús y todas las personas alrededor y cada uno mira unas partes, que justamente nosotros como creyentes hoy en el siglo XXI somos producto de eso, de las diferentes miradas. Sí, cuando vemos los evangelios, sí, por ejemplo, los sinópticos, pues las diferentes miradas, por ejemplo, de un solo hecho. Hay hechos, hay descripciones en donde un evangelista miró cierta cosa que el otro no la describió. Hay otro evangelista que se centró en lo que dijo Jesús en ese momento. Hay otros que, por ejemplo, me acuerdo mucho en el Getsemaní, que creo que solamente es en el texto de Lucas, creo que, o Marcos, que decía que cuando a Jesús lo iban a, pues ya a capturar, iban a capturar a uno de los que estaban con ellos y que quedó desnudo, ¿sí? En ese proceso de seguramente de luchar con los soldados. Solamente ese evangelio lo menciona, ¿sí? Porque ahí algo quería mostrar quien escribió ese texto. Y lo mismo ocurre si lo leemos Hechos. Hechos a veces nos da unos datos, pero luego por allá Pablo describe más ampliamente ese dato que Lucas había dado en Hechos y así sucesivamente. Entonces, esas diferentes miradas son justo lo que nos han nutrido a nosotros como creyentes, ¿sí? Y creo que es importante por eso seguir conversando, seguir dialogando en relación a la fe y que no haya una sola voz, sino que sea una voz
de corte mucho más, obviamente, comunitario, porque me pareció muy bella la metáfora que usaste, porque creo que aplica muchísimo en este camino, porque es que nosotros seguimos caminando como creyentes, ¿sí? Seguimos reconstruyendo ideas. Son 4 versiones del evangelio, Ujú, son 4 realidades comunitarias diferentes. ujú. Son 4 lecturas de las anécdotas de Jesús que están hablando a las 4 realidades comunitarias dentro Claro, de sus necesidades, ¿no? Entonces, claro. incluso la manera, no solo lo que se está diciendo de Jesús, sino la manera en que eso se está interpretando para que le hable a la iglesia, eh, Claro, está teniendo tintes y matices diferentes, ¿no? claro, por ejemplo, Mateo que le escribía a los judíos, ¿no? Entonces les mostraba desde esa visión, desde los judíos, por qué Jesús era el Mesías y hacía toda la descripción. Por ejemplo, por eso él hace esa descripción genealógica de Jesús tan específica, porque para el pueblo judío eso era importante, ¿sí? Y otros evangelistas se centran en otros asuntos. Ujú. Ujú, Yo creo que a mí ese tema me ha emocionado desde hace muchos años ujú, y creo que necesitamos aprender de eso, ¿no? No vemos a Dios de la forma en que se nos ha invitado a verle, de una manera completa, de una ujú, manera hasta que no aprendemos a mirarle con el otro, hasta que ujú. no tengamos en cuenta la mirada del otro al respecto de lo divino, no vamos a ver a Dios de una forma más integral. Muy bien, sí. Y creo que eso es uno de los últimos puntos que quería tocar, y es que en una iglesia saludable no se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas, sino que se busca sanarlas y dignificarlas. Recuerden que en el episodio anterior hablábamos cómo muchas veces se aprovechan de esas vulnerabilidades para someter a la persona, para controlarla, ¿sí? Para manipularla, pero en una iglesia saludable las vulnerabilidades no son para eso, las vulnerabilidades son para sanarlas. Si tenemos, no sé, una madre que está pasando por dificultades, madre cabeza de hogar con niños, y en la congregación hay una familia que le puede ayudar, no sé, con un empleo, con un mercado, con lo que sea, pues conectamos para mitigar esa vulnerabilidad. Sí, si hay una persona que está pasando por una enfermedad, si hay una persona que fue, no sé, lastimada, agredida por su pareja o por cualquier otra persona, y podemos apoyarla, acompañarla, orientarla, no sé, que haya un abogado en la iglesia y pueda asesorarla jurídicamente de cómo empezar un proceso legal. Pues para eso estamos, no estamos para tirarle piedras, como nos decías ahorita, sino que Jesús se acercó a las personas vulnerables, no para acusarlas, sino para sanarlas. ¿Sí? Cuando todos estaban asustados porque Jesús iba a tocar una persona leprosa, porque los leprosos pues los aislaban, los discriminaban, él se acerca para sanarlo. Hay una imagen bella que a mí me encanta cuando Jesús, no me acuerdo por dónde va caminando y ve una mujer viuda que va a enterrar a su hijo. Sí, es decir, esa mujer iba a quedar aún más vulnerable porque en ese contexto cultural, pues ella quedaba en la ruina, prácticamente en la calle, porque ya no tenía ningún hombre que la respaldara. Era viuda y su único hijo hombre había muerto. ¿Y qué hace Jesús? Dice que se entristeció y que se conmovió, es decir, ante la vulnerabilidad social de esta mujer, se conmovió y sanó a su hijo, lo resucitó. ¿Sí? No Eso sé es si su no sé si te hace falta la conmoción que tenía Jesús. Es que esa palabra es que se le removían las entrañas cuando veía la vulnerabilidad de las personas. A claro. nosotros no se nos remueven las entrañas. No, desafortunadamente en iglesias poco saludables, donde hay prácticas abusivas, se utiliza esa vulnerabilidad para acusar, para hundir más a las personas, para avergonzarlas, para hacerlas sentir culpables. Eso te pasa, es por esto, es porque te falta fe, es porque no hiciste, porque no has diezmado, es porque no has ofrendado, es porque no eres fiel aquí en la iglesia, es que no estás sirviendo, es que ta, y peor, o sea, una persona vulnerable queda peor, ¿sí? Las dejan más debilitadas y más frágiles en vez de ser la iglesia el espacio como tal, como lo hizo Jesús, donde se conmueven con esas vulnerabilidades y ayudan a la persona. Entonces, yo me sueño una iglesia que cuando una persona rompe el silencio de los abusos, se conmueva como Jesús se conmovió y busque restaurarla y busque sanarla, y no lo que se usualmente hace es que las acusa de haber hecho provocar al líder
para cometer ese abuso, donde no les creen, donde las calumnian, donde las difaman y donde las hunden más en angustia, en ansiedad, en dolor, en sufrimiento. Entonces creo que ese punto para mí es un punto decisivo en este contexto y es que no nos aprovechamos de la vulnerabilidad, sino que la sanamos y dignificamos a esas personas tal y como lo hizo Jesús. Y bueno, creo que con este punto quería cerrar. Hermoso, hermoso. Yo quiero invitar a las personas a buscar iglesias saludables. En el peor de los casos, no encuentro en ninguna parte. Empiece a reunirse con personas que quieren levantar comunidades Ujú, saludables. Empiece a reunirse en casas, empieza a ir a buscar porque yo creo que el evangelio es una invitación a la comunidad ujú, constantemente. No necesariamente comunidad tiene que ser la iglesia con X estructuras de X ujú, denominaciones. Pueden comenzar con grupos pequeños y empezar. Esto lo estoy diciendo porque yo he encontrado, Lina, personas que me dicen, he ido a X cantidad de iglesias de mi ciudad y no encuentro dónde ujú, estar. Haz iglesia en casa con tu familia, invita a unos vecinos, invita a la otra familia que salió de la iglesia ujú. donde hubo abusos y empiecen a reunirse juntos y vayan caminando poco y poco a poco Dios irá dando luz al respecto de cómo ir ocurriendo, Dios Ujú, va a ir ocurriendo para tu vida. Esta invitación, yo sé, hay algunos que no van a estar de acuerdo con ella, es muy específicamente para esas personas que en medio de buscar y buscar y buscar y buscar, no encuentran. Haz iglesia en casa, ujú, construye mientras todo va pasando, tal vez encuentren una comunidad, tal vez la iglesia en casa sea la comunidad para estar de ujú. una manera sana, ¿no? Lo más importante es que sea lo que sea que hagamos y digamos y vivamos, lo hagamos desde el amor, desde el cuidado, desde el bienestar, que es lo que nos enseña el Evangelio, y que pongamos nuestros talentos al servicio de los demás. El lugar más alto por ocupar al respecto de Dios y al respecto del otro es al servicio del amor, al servicio para las personas en sus necesidades. Lina, un abrazo gigante. Un abrazo, Tomás.